Bienvenidos a QR. Gracias por bancar esto, que uno nunca sabe si es muy para nosotros o efectivamente lo podemos transmitir y compartir. Son valores los que se ponen en juego y como recién decía Juan, es un momento de valores bravos. Y entonces cuando los encontramos, más bien mostrarles o tratar de compartir con ustedes el brillo que tienen. Arrancamos QR de viernes hasta las 12 en vivo por Bravo TV. Y déjenme decirles otra vez, hoy es un programa para sentarnos a escuchar. Yo como privilegiado protagonista de algunas voces que vamos a compartir en un ratito nada más. Enseguida les voy a contar, pero ya, casi ya, hablamos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Viene Oscar Laborde. Oscar, además de haber sido fundador del Frente Grande allá por mediados de la década del 90, fue presidente del Parlasur, embajador en Venezuela, y tenemos ganas de preguntarle a Oscar a ver que nos explique un poquito en qué mundo andamos. Porque no es solamente que pasan cosas muy por fuera de los límites, sino que es como que convivimos como si eso no estuviera pasando. Y ahí la mirada de la dirigencia, que tiene ya muchas décadas encima de trabajo, de compromiso, me parece que nos viene muy bien. Y sobre todo nos viene bien a quienes tenemos ganas de escuchar y que sentimos que todavía nos faltan algunas herramientas para poder compartir qué es lo que está pasando. Ahora les cuento un poquito más del programa que se nos viene, pero déjenme decirles que estamos cerrando una semana que tiene por lo menos tres características interesantes para pensar un poco el futuro. Lo primero es que se cumplieron 2 años del gobierno de Javier Milei y como les propusimos ese mismo 10 de diciembre, quizá más que revisar todo lo que pasó, que me parece que de diagnóstico estamos, nos invita a pensar qué es lo que viene. Y en ese qué es lo que viene, ¿cómo terminamos la semana? Terminamos la semana en el arranque de las sesiones extraordinarias y sobre todo en la presentación formal de la reforma laboral. Pero no es solo la reforma laboral, son las breves repercusiones en estas horas que hemos tenido de esa reforma laboral, que es una reforma estructural, muy agresiva respecto de lo que conocíamos hasta ahora en la regla de juego de la relación entre trabajadores y trabajadoras y las empresas que efectivamente contratan. Y un elemento más que es que hace algunas horas nada más, el Poder Judicial le dijo al gobierno de Javier Milei, miren, no importa que ustedes no sepan, no haya o no sepan o no hayan decidido de dónde sacar el presupuesto. Se tiene que cumplir, es una orden del Poder Judicial, tienen que cumplir y poner en vigencia la ley de emergencia en discapacidad. Lo vamos a hablar en un ratito con Irina Hauser, pero no es menor. ¿Saben por qué? Porque el gobierno respondió casi de volea que bueno, que igual no lo van a cumplir porque no tienen los fondos. Y entonces esto nos lleva no solamente a los próximos 2 años de Javier Milei, nos lleva a la próxima semana. Estamos cerrando una semana en la que casi que logramos entender que la semana que comienza es una semana muy importante. ¿Para qué? Me parece que es una semana en la que vamos a tratar de a entender un poco mejor en qué momento estamos sobre lo que va ocurriendo a nuestro alrededor y sobre todo cuál es la capacidad o cuál es el límite de nosotros mismos, de nuestra comunidad, de la sociedad, para poder establecer lo aceptable y lo no aceptable. La semana que viene comienzan efectivamente las sesiones extraordinarias y vamos a observar qué hace el Congreso, cómo se posicionan diputados y diputadas, senadores y senadoras respecto de la reforma laboral. No sé si prestaron atención, lo decía Julián Romero hace un ratito, que no hay mucha nota de poroteo. Ya empieza la semana que viene el ejercicio en el Congreso y no hay mucho poroteo, porque no tenemos mucha idea de qué piensan legisladores y legisladoras, más allá, ustedes dirán, bueno, sobre todo, en función de qué es lo que vienen a representar desde el momento en que fueron votados, y no tenemos mucha idea de qué puede pasar. Porque hay una convocatoria de la CGT, una movilización para el próximo jueves, va a acompañar, por supuesto, la CTA, pero no sabemos muy bien de qué músculo va a estar hecha esa movilización. Hay que observar qué moviliza, quién moviliza, si es efectivamente un camino hacia el paro o es casi una reacción que no podía dejar de tener la CGT. Es decir, todavía no tenemos muy en claro, no nos animamos a arriesgar, che, se va a pudrir todo en la calle, a la altura de las transformaciones que plantea la ley de reforma laboral. Y tampoco sabemos muy bien qué es lo que va pasando a nuestro alrededor. Nos sentamos a conversar en una mesa y no tenemos mucha idea de qué es aceptable y qué no. O dónde trazamos los límites de los cambios que nos propone efectivamente el gobierno. Miren, les voy a poner dos ejemplos de lo que estamos hablando. Primero, el gobierno reconoce esto.
no sabe en un momento de duda, de zozobra, de valores o de convicciones que están ahí revisándose. Y entonces avanzan con todo. No solamente avanzan en lo que hace, sino que si ustedes escuchan con atención toda la narrativa del gobierno, permanentemente, aún antes de la elección, desde el verbo, desde el decir, parecía que cuanto más se animaran a faltarle el respeto a una enorme cantidad de consensos que nos costó muchísimo conseguir, más acumulaba políticamente. Y entonces aparece Patricia Bullrich en un Zoom y del PAMI, dice esto. Cuando vos tenés todas personas grandes en un seguro de salud, no es un seguro, es un gasto brutal, acumulado. Entonces, ¿qué pasó? De golpe a uno se le ocurrió hacer el PAMI, a Manrique, se le ocurrió hacer el PAMI, y nunca nadie lo desarmó. Es mucho más barato si vos le das el aporte que hoy pagan, se lo das al sindicato, que además se saca de encima a los afiliados a los 60 o 65 años, de acuerdo a la edad que se jubilen. Se lo saca de encima y no lo tienen nunca más. En cambio, es mucho más barato darle ese aporte en vez de tener un PAMI que además de que no tiene una atención demasiado buena y es tan grande que nunca nadie lo puede terminar de arreglar, pero además, conceptualmente, es un error el PAMI. ¿Entiendes? Porque es como. Sí, le sacaste el sindicato. Como que tenés una Patricia, compañía de ¿está en estudio seguro. eso? Y tenés una compañía de seguro donde todos los autos chocan. Es muy interesante porque venía explicando Patricia Bullrich por qué había que sacar del medio a los sindicatos y directamente el aporte que vaya para trabajadores y trabajadoras. En un momento dice, es un error conceptual el PAMI. El resto de Economía de Quincho, abrazo a mi amigo Jorge Giacobbe, empieza como a hablar de otra cosa, pero ella tenía ganas de decir dar otra definición. Dice, el PAMI es un error porque es un seguro para autos que chocan siempre. ¿De qué está hablando? Está hablando de jubilados y jubiladas, de personas mayores que, por supuesto, en el momento en el que se encuentran de su vida, necesitan una atención médica mucho más frecuente. Patricia Bullrich está viendo que el negocio del PAMI no funciona. No sobre el rol del Estado de darle protección a todos aquellos que laburaron toda su vida y que llega un momento en el que por supuesto tiene que haber una devolución. Bueno, uno dirá, con estos niveles de jubilaciones, ¿qué ibas a esperar? Sí, pero quiero volver a lo que les estaba proponiendo. En el decir, todo el tiempo se está cruzando el límite, porque la sensación es, si no hay una sociedad o no hay una mayoría que efectivamente nos venga a decir, che, frenen acá. Acá, y en esa semana estamos entrando, en ese tiempo estamos entrando. Sobre todo muy concreto en el tratamiento en el Congreso y en la calle, Palacio y calle, de esta reforma laboral. Pero pasa otra cosa más, si ustedes quieren, del otro lado del espectro ideológico. Quiero que compartamos una reflexión que pesqué en la red social X de Nahuel Nicolás. Es un militante peronista, es politólogo, participa, es investigador del CONICET, participa en un stream que se llama Vino al Desarrollo o algo por el estilo. Muy buenas referencias de Guido Bambini, que en el marco de la discusión política y con mucha honestidad hace este planteo. Compartámoslo juntos. Dice Nahuel Nicolás, hay que partir de objetivos realistas. La reforma laboral se va a aprobar. El objetivo del peronismo y la CGT tiene que ser dar la discusión, proteger los mayores derechos posibles y mejorar la ley. El resto se judicializará. Milei ganó no solo una, sino 2 veces. Acá hay un mensaje con el que yo no tengo intención de pelearme ahora, solo diría, pará, no está aprobada. El sentido de la política eventualmente es ir a la discusión. Y la política hace posible todo aquello que en una teoría, en un papel o en una Excel te puede cuadrar, pero después cuando lo llevas a la vida, a la política, y ahí 2 más 2 puede ser 4. En los papeles, pero por ahí te da 3 o por ahí te da 5. Y eso lo hace la política y eso es lo interesante que tiene. No porque piensa no porque piensa cosas irreales, sino porque vuelve posible en función de la voluntad política de quienes quieren transformar las cosas. Voy hablando y se me van ocurriendo cosas. El gobierno lo entendió perfecto. Porque si al gobierno le decían, o si a toda la sociedad argentina le decían que Milei iba a ganar la elección, que Milei iba a transformar todo lo que transformó, nadie creía que eso era posible. Milei lo creyó posible y lo hizo. Y lo hizo con el Congreso, no sin el Congreso. Entonces, ya de movida,
que la ley se vaya a aprobar es para discutir. Pero voy un poquito más allá. Hay una lectura de la correlación de fuerzas, hay una lectura del espíritu del momento, hay una lectura del aura de quienes tienen que ponerle límites a la avanzada de Milei. Y el referente, el politólogo Nahuel Nicolás dice, che, leamos lo que hay que leer. Tenemos que ir a negociar a la baja, tenemos que tratar de zafar lo que sea menos horrible. Y bueno, y el resto, entendamos que Milei ganó 2 elecciones. Y a mí se me vino inmediatamente esta figura tan emblemática de nuestra cultura popular. Inodoro Pereira y su querido Mendieta. Negociemos, don Inodoro. Pareciera ser, ¿no?, como el espíritu de algunos sectores de la política en este momento. Vamos a negociar. No vayamos a dar la pelea por todas las cosas que nos hicieron ser quienes somos, que nos dieron nuestra identidad política y nuestra vocación para transformar. Negociemos. Yo lo escucho a Mendieta decirle eso al querido Inodoro Pereira, esa figura tan rica de Roberto Fontana Rosa. Bueno, la invitación es que empecemos hoy viernes en QR a pensar un poquito esa escena que comienza en los 2 años de Milei, pero que la semana que viene va a tener un capítulo, un episodio muy interesante para observar dónde estamos parados, para conocer o reconocer cuáles son los límites y sobre todo para saber si la actitud de aquellos que entienden que todo esto perjudica y mucho la vida cotidiana de la gente, si la actitud tiene que ser ir a negociar a sabiendas de que ya se perdió, o tiene que ser tratar de forzar y que 2 más 2 sea 5 en la vida política y sobre todo pensando en el futuro, en lo que se nos viene. Arrancamos QR, arrancamos con las voces del día. Déjenme decirles, hoy Irina Hauser, muy fuerte, nos va a contar los sobrenombres de Calvete en la causa 3, no lo van a poder creer. Y un dato más que no salió en ningún lado, por lo menos o mínimamente. ¿Se conocieron los fundamentos del veredicto de la condena contra quienes quisieron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner? Y son fundamentos que pintan de cuerpo entero el momento. Es muy interesante lo que produjo ese tribunal y lo vamos a compartir. Y Guido Bambini viene con la reforma laboral muy provocador. Guido Bambini dice, mirá, nos lo dijo recién en producción, con esta reforma laboral, si se aprueba, el que no despide pierde. Ahora le da cuerpo y ahora nos lo explica. Programón tenemos hoy en QR, viernes y todo, y así arrancamos. Condenamos de manera absoluta la injerencia del presidente de los Estados Unidos alterando el libre ejercicio del sufragio. Eu falei ao Trump, nós não queremos guerra na América Latina. Nós somos uma zona de paz. Cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Nos casamos con cura, pero no hubo registro civil porque lo nuestro no es con el Estado. Solo es comparable por su magnitud por la reforma que hizo la dictadura en 1976. Nunca desde entonces hasta ahora hubo una reforma tan profunda. Porque no es la primera reforma laboral de Milei. Hace 1 año y medio se sancionó la ley Bases que quitó las multas por el empleo no registrado. Dijeron que con eso la gente iba a registrar. Mentira, se perdieron 250.000 puestos de trabajo y cerraron 19.000 pymes. Estamos muy mal. La macro está bien y la micro todavía le falta. Yo le digo, no es la micro, es la economía real. Nada de lo que está en esta ley laboral va a generar empleo. Si vos aplicás esta ley, mañana sale, en marzo vas a tener 300.000 despidos. La estamos pasando mal, pero vamos en el camino correcto. Todos los recortes que el presidente ha hecho se van a ver después. Desde ya se están viendo los F-16. Gramsci lo llamó la hegemonía cultural. El poder más eficaz es aquel que te convence de que su visión del mundo es la única posible, la que te hace creer que estas ideas son todas tuyas. La ley laboral dice que vos las vacaciones las que tenés que tomar en un periodo muy particular del año. Hoy la gente pide una cosa totalmente diferente, una cosa muy flexible. Te podés tomar una semana un día, te podés tomar otra semana otro día. Es el derecho del tiempo nuestro, del tiempo propio. No te lo pueden fraccionar. Son los tiempos que corren, en donde los que tienen dominan a los que trabajamos para tener. Y hay 500.000 personas trabajando en plataforma. Ahora, ¿qué quieren?
no quieren ser empleados dependientes de nadie. Una reforma laboral que lo que quiere es legalizar la esclavitud que hoy ya vivimos los repartidores. Trabajamos a destajo, como en el siglo XIX. Reclamando por nuestro salario, por las condiciones de vida de nuestras familias. Compañeros, ¿este lunes paramos? ¡Sí! Y espero que la CGT se ponga a trabajar como corresponde y que el pueblo todo salga a la calle como corresponde también. Si no, esto no lo para nadie. Hola Guido Bambini, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, vamos a arrancar con Guido y enseguida se suma a la charla Oscar Laborde, como les prometí, también Hugo Yasky. Vamos a arrancar con 2 o 3 elementos que Guido Bambini, observando el hilado fino de la reforma, nos propone observar sobre lo que quizás no reparamos tanto. ¿Por dónde empezamos, Guido? Sí, porque, a ver, podríamos decir que la precarización avanza, ¿no? Con esta reforma, pero digo, lo concerniente a lo estrictamente laboral, lo trataron mucho ayer con Luis Campos. Yo me quiero detener con una reforma que está dentro de la reforma laboral, que es una reforma tributaria, ¿no? También, digo, esto generó algún cuestionamiento de la entrada del proyecto por el Senado, ¿no? Claro. Bueno, tenemos unas placas para repasar. Porque las reglas de juego dicen que si hay cierto tipo de modificaciones, la Cámara de Ingresos es la de diputados y diputadas. Claro, modificaciones tributarias a impuestos debería haber ingresado por la Cámara de Diputados. Pero al final del articulado de esta reforma laboral aparecen algunos artículos vinculados a modificaciones en el impuesto a las ganancias, al impuesto al valor agregado y eliminación de algunos impuestos internos. Vamos a ver las placas para que les pueda contar. Bueno, esto básicamente es a partir de la reducción del impuesto a las ganancias. No sé si, Juli, tenemos la primera de las otras, en donde muestro el articulado. Esta es la consecuencia. Acá tenemos la primera, en donde, bueno, es bastante texto, pero me detengo en algunas cosas. Por ejemplo, se exime a las ganancias derivadas de alquiler de inmuebles con destino a casas, habitación y el resultado derivado de la enajenación de inmuebles y las transferencias de derechos sobre inmuebles. Ahora esa alícuota del impuesto a las ganancias está en 15%. También eximen en el primer apartado inversiones, ¿no? Se exime los intereses originados en plazos fijos en dólares y a los intereses sobre valores, títulos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, etcétera. Diferentes inversiones financieras que hoy tienen, están gravados por el impuesto a las ganancias, entre el 5 y el 15%, bueno, se los elimina. Entonces, todo esto es menos recaudación. Efectivamente, esto es menos recaudación. Vamos al último punto que dice, esta es la más importante, te diría, en la magnitud de la reducción, en donde se reduce de 30 a 27% y de 35 a 31,5% el impuesto a las ganancias a personas jurídicas, ¿no? Dependiendo qué persona jurídica, baja la alícuota. Y ahí entra la segunda placa que te mostraba, que es cómo impacta la disminución de esta recaudación del impuesto a las ganancias en la coparticipación. Menos impuesto a las ganancias, fundamentalmente es IVA e impuesto a las ganancias lo que nutre la coparticipación. Así que podríamos decir que es también muy regresiva en términos federales esta reforma laboral y reforma tributaria. Ahora sí compartamos la placa de recaudación de provincias que mencionaba Guido. Efectivamente. Quedémonos no con Buenos Aires, pero están los datos hechos para todas las provincias. Es 450.000 millones de pesos menos que dejaría de percibir a partir del año que viene la provincia de Buenos Aires si efectivamente se convierte ley esta rebaja en ganancias de esta reforma tributaria. Son 300 millones de dólares. ¿No? Se está cuestionando mucho el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no se cuestiona tanto tampoco dejar de transferirle a la provincia de Buenos Aires 300 millones de dólares, ¿no? Pienso mal y digo, también se las deja más vulnerables para cualquier tipo de negociación, entre comillas, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, no es solamente la reducción del impuesto a las ganancias en distintas categorías, sino también, vamos a la siguiente placa, en términos de la eliminación de algunos impuestos internos. Y ahí uno se preguntará, bueno, el gobierno dijo que venía a reducir impuestos, a eliminar impuestos. Bueno, habría que preguntarse, ¿esto será pro rico, esta eliminación de impuestos internos, o será pro pueblo, ¿no? ¿O será pro ciudadanía? Bueno,
Nos encontramos con que no. Fíjense los impuestos internos que se eliminan a objetos suntuarios, autos, embarcaciones, aeronaves. Bueno, impuestos de lujo, en definitiva, son los que dentro de esta reforma tributaria, que es como una mamushka, que tiene una reforma tributaria dentro de una reforma laboral. Voy a algo que dice siempre Carlos Heller sobre esto, y es cuando explicaban los argumentos del aporte solidario a las grandes fortunas. Digamos, nadie que tenga un barco o un avión, eventualmente, o cualquier objeto suntuario, va a tener que vender ese avión o ese barco por tener que pagar efectivamente impuestos. De hecho, no es algo nuevo, se le está sacando y ya lo tenía. Se trata o es la herramienta política para tratar de igualar un poco la cosa, para sumar más a que el Estado pueda cumplir con la protección de aquellos sectores que, bueno, que son mucho más vulnerables en función de quienes tienen estas posesiones, ¿no? Sí, efectivamente. Ayer Carlos decía, 2.600 millones de dólares fue lo que se recaudó por única vez con el impuesto a las grandes fortunas. Me da el pie para pasar a contarles la placa siguiente, que en conjunto, las dos placas que vamos a ver, básicamente son las transferencias del trabajo al capital que impone esta reforma, que dan cuenta de 2.679 millones de dólares, más o menos. La misma cifra. El mismo número, es impresionante. Lo primero que vemos es la disminución que hace de los aportes patronales a las obras sociales. Se reduce en un punto de 6 a 5% las contribuciones patronales a las obras sociales sindicales, y esto redunda en un ahorro patronal de alrededor de 679 millones de dólares. Estamos hablando de 0,1 puntos del PBI. Eso por un lado, 679 millones. ¿No? Sí, son estimaciones anuales. Vamos a la siguiente para ver lo que es la transferencia a este nuevo Fondo de Asistencia Laboral, que nos da, estos son datos del Centro de Economía Política de las Argentina. Indemnizaciones, digamos. Claro. Bueno, a partir de el Fondo de Asistencia Laboral, no es que es un ahorro para los empresarios, para los empleadores, porque este 3% de contribuciones patronales no es que los dejan de aportar, solamente que pasan de financiar al Sistema Integrado Previsional Argentino, a las jubilaciones, a nutrir este Fondo de Asistencia Laboral. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces no es que es positivo para los empleadores, solamente está desfinanciando al ANSES, ¿no? Porque eso sí, está desfinanciando al ANSES, ese 3% que deja de percibir el Sistema Integrado Previsional Argentino. Pero no, eventualmente, cuando un empleador despida, va a tener a disposición este Fondo de Asistencia Laboral. Y de ahí está lo que yo te planteaba, de que pierde el que no despide o que gana el que despide. En definitiva, termina ejerciendo una ganancia indirecta justamente el que utiliza este Fondo de Asistencia Laboral, que se nutre de este 3% que redunda en un desahorro, en un costo, no en un costo, sino en el desfinanciamiento, en definitiva, en el desfinanciamiento por 2.000 millones de dólares, por más de 2.000 millones de dólares al ANSES, insisto, anualmente. Y no me quiero poner muy técnico porque, digo, hay otro, dentro de estos articulados, hay otro punto donde también se está discutiendo si no hay una superposición de reducción de contribuciones patronales. Es decir, si no sería por doble esta cuestión del 3%, encima del 3%, sí, claro, para colmo, ¿no? Un guarismo que lo persigue al gobierno. La van a cariñar, ¿no? Sí. Los empleadores con esto. Pero bueno, en este momento se está discutiendo, he conversado con Luis, estamos discutiendo con distintos abogados laboralistas si esta reducción de contribuciones patronales va por fuera de este Fondo de Asistencia Laboral. Bueno, ahí sería, no estaríamos hablando de 2.500 millones de dólares anuales, sino de 4.500 millones de dólares anuales. De cualquier modo, es una cifra espeluznante, sí, por claro. donde se lo mire. Dos cosas de lo que plantea Guido. Primero, la coincidencia, para mí no es un dato menor, que aquel aporte solidario genera lo mismo, o generó lo mismo, que efectivamente ahora está desfinanciando ANSES, o por lo menos ciertos sectores entre el ANSES y lo que significan las obras sociales, pero en el sentido inverso. Y ahí me parece que hay un dato simbólico muy, pero muy importante. Y una cuestión no menor, Pablo, que se vincula con el fallo de la justicia, el fallo reciente de la justicia. El gobierno
permanentemente le está planteando al Congreso que tiene que dejar sentado cuáles son las partidas que afectarían o la forma de financiamiento de las diferentes iniciativas legislativas, de la ley de emergencia pediátrica, de la ley de financiamiento universitario. Bueno, en este caso, desfinancian el sistema integrado previsional argentino, desfinancian las jubilaciones futuras. Y bueno, bajo ningún punto de vista el gobierno plantea o se pregunta de dónde va a salir el dinero de las jubilaciones futuras. Ya presentamos y empezamos a charlar con Oscar Laborde, pero dos definiciones que van a alimentar un poco la conversación, también cuando se sume Boyaski. Patricia Bullrich, en el encuentro ProPyme, ¿no? Si no me equivoco, sí. Dando detalles, argumentando, poniéndole narrativa a la reforma que propone el gobierno. Dale. Hemos armado un sistema que a los jóvenes les gusta mucho, que es el banco de hora voluntario. El banco de hora es, bueno, mira, yo quiero trabajar de lunes a jueves, no quiero ir los viernes, o los viernes me tomo mediodía, me voy a la mitad del día. Bueno, los lunes trabajo 12 horas, tenés que tener X de descanso, por supuesto. El martes trabajo 12 horas, me quedan, tengo 4 y 4 de más, y me los tomo el viernes y el viernes no trabajo. Es decir, que puedo mover las horas de acuerdo a un acuerdo, por supuesto, es decir, hay líneas continuas que esto no lo van a poder hacer, pero hay otros que van a poder trabajar de esta manera. Hay una aclaración por el tiempo, no, con descanso, por supuesto. No tenemos muy en claro si Patricia Bullrich tiene la letra fina de eso. Pero después hay otra cosa muy interesante que dice, bueno, todo esto, por supuesto, en acuerdo con la patronal. Que ahí radica un poco la esencia de toda esta cuestión. No es un acuerdo entre iguales o entre pares, es un acuerdo en una diferencia de poder muy importante. Esa es la razón de ser de los derechos laborales y la razón de ser del Estado. Bueno, ¿y tenemos otro también de Bullrich? Dale, a ver. Un marco claro para las plataformas y los Uber o cualquiera de las empresas. Esto es importante porque en la Argentina hoy hay 500.000 personas trabajando en Uber y hay 500.000 personas trabajando en plataformas. Ahora, ¿qué quieren? No quieren ser empleados dependientes de nadie. Quieren ser monotributistas. Eso es lo que quieren. Y bueno, así se ha hecho el sistema con algunas cosas que son importantes. Seguro de riesgo de trabajo, porque te cae de la moto, te chocas y demás. Un seguro de riesgo de trabajo, eso sí, lo estamos planteando para que realmente puedan tener la seguridad que quieren tener. Después no quieren tener más nada. Bueno, así está el sistema. Habría que hacer una encuesta eventualmente, pero ¿por qué decías que no a algo que decía Bullrich recién? No, claro, porque en el articulado de la ley no aparece un seguro para los riders, como se les dice acá y en España. O sea, está planteado de que tienen que pactarlo entre las partes. Otra vez. Y lo mismo, claro. Yo no veo a una de estas grandes empresas gustosas de pagarles los seguros a o el repartidor que diga, no, mira, yo no arranco a laburar, si vos no me firmás acá, que tiene que haber un seguro de estas características. Oscar Laborde, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, quisimos alimentar un poco la charla. Mirada general, aunque puedo intuirlo. Mira, yo lo que veo es que hay una ultraderecha descarada y por lo que veía en Nahuel, aparentemente hay un peronismo resignado. Eso es lo que pasa. Y no es obligación... ¿Por qué decís eso? Y porque ya aceptaba que habíamos perdido. ¿No? Y me parece que lo que se ve es eso. Esta es la propuesta descarada del gobierno. ¿Cuál es la propuesta nuestra? ¿Cuál es la propuesta del Movimiento Popular? ¿Qué se hizo durante la gestión? ¿Y qué se hizo en la campaña? ¿Qué propone el peronismo en la campaña? Entonces yo creo que hasta que no aparezca una alternativa, obviamente ustedes que tienen que diagnosticar, ahora los militantes del Movimiento Popular tienen que plantear una alternativa. ¿Hay que pagarle al fondo? Para mí la última parte no. Y uno dice, ¿y no nos van a votar? Bueno, aparentemente igual nos votan y si nos votan con estas condiciones, después nos vamos, digamos, incumpliendo la expectativa. Entonces, vos decís, el peronismo está sobreadecuándose demasiado a lo que cree que la sociedad quiere votando a Milei. Sí, ojalá lo quisiera yo y no fuera la realidad. Lo que uno ve con los gobernadores, no digamos con muchos dirigentes sindicales, es eso. Es aceptar de que vino este momento y no plantarse
para resistirlo o hacer una alternativa, ¿no? Porque yo voy a ser brutal, si se me permite. Mucha gente cree que nosotros somos peores que Milei, y por eso lo votó a él. Y uno diría, no, no puede ser. Sí, cree, no digo que lo seamos, pero cree eso. Entonces tiene que armarse una fuerza, con unidad por supuesto, pero con una propuesta alternativa. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en América Latina? Y hay una ultraderecha decidida, que va a fondo, y hay una izquierda complaciente. Entonces la moderación está matando al peronismo, Oscar, quiero y a la centroizquierda. que sigas ahondando en eso, pero no sin antes escucharlo a Federico Sturzenegger, porque Sturzenegger, y de la misma manera que pasa en Portugal, ayer lo comentamos, huelga general, millones de personas en las calles después de 12 años, 2 centrales sindicales, por una reforma laboral muy parecida a esta, pero que también dice, argumenta que hay nuevas generaciones que, como recién decía Bullrich, quieren otra cosa, no les interesa, no piden relación en dependencia, no piden derecho, quieren ser tributistas y libertad. También lo decía Federico Sturzenegger hoy, miren. Los jóvenes también demandan formas laborales, modalidades laborales totalmente diferentes, ¿no? Así que seguimos con leyes laborales de hace 50 años, en un mundo que ha cambiado totalmente. Si me permitiste, lo ilustro con un ejemplo que me parece que creo que se puede entender muy bien. O sea, la ley laboral, por eso nosotros hablamos de modernización laboral, ¿no? La ley laboral dice que vos las vacaciones te las que tenés que tomar en un periodo muy particular del año, ¿no? Que es el periodo de verano. Yo me acuerdo que yo tenía 10 años, bueno, no sé, íbamos en enero, nos íbamos de vacaciones. Hoy la gente, pide una cosa totalmente diferente, una cosa muy flexible. Te puedes tomar una semana un día, te puedes tomar otra semana otro día. Y entonces me parece que permitir ese tipo de flexibilizaciones en beneficio del trabajador es un poco lo que también está reclamando, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Bueno, ojalá coincidan con el periodo de vacaciones de nuestros pibes, ¿no? Y que podamos tomarnos las vacaciones en ese periodo. La verdad, amamos el mar en verano, pero bueno, podemos probarlo en invierno eventualmente también, Guido, ¿no? Sí, no solo eso, Pablo, sino que el ministro de Regulación plantea insistentemente de que esto es un proyecto de modernización. Le han puesto proyecto de modernización laboral. Un proyecto de modernización que deja fuera la ley de teletrabajo, ¿no? Sí. Un nuevo formato laboral. Y que no contempla dentro de la ley de contrato de trabajo expresamente a los trabajadores de plataforma. O sea, el artículo 2 de la reforma laboral plantea expresamente que por fuera de la ley de contrato de trabajo deja ¿Y eso a qué significa? los... Bueno, que no los entiende como nuevos trabajadores. O sea, efectivamente, claro, efectivamente viene a consolidar su posición de monotributistas y no mejora ni un ápice en términos de derechos el estado general de trabajo de los repartidores, muy a contramano de lo que ha hecho el mundo, de lo que ha hecho la Unión Europea. Yo decía Rider y en España porque leí parte de la normativa de la Unión Europea que plantea o que les da ciertos derechos y se la conoce como ley Rider en España. ¿Qué observabas mientras escuchabas a Sturzenegger, Oscar? No, si no se ponen de acuerdo las partes, ¿quién decide? ¿No? Decía Patricia Burri, decía Sturzenegger. Claro, tienen que acordar las partes. Ahora, por ejemplo, en las vacaciones, ¿no? Claro. Dice la patronal, tomátela en diciembre. No, la verdad preferiría en enero o en febrero. Claro, entonces no hay acuerdo. ¿Quién decide? Porque dice, no, bueno, hay gente que le gustaría trabajar tantas horas. Ahora, ¿tiene autonomía el trabajador para elegir y obligar al patrón a que le dé las vacaciones cuando él quiere? O si hay disputa, decide finalmente el patrón. En el articulado es evidente. Claro. El que decide finalmente la patronal. Pero te pregunto por eso que yo mencionaba, es como si se arrogaran la capacidad de interpretar qué es lo que las nuevas generaciones de laburantes quieren y desean. Y sobre eso, en términos positivos, va la reforma. Claro, bueno, insisto, a eso, ante la crítica, hay que interpretar que efectivamente el mundo del trabajo cambió, sería ilógico no reconocerlo, y hay que hacer una propuesta progresista. Porque incluso los avances... O sea, no negar las modificaciones, pero tener una propuesta en otro sentido. Claro, hay que hacer una propuesta. Tiene que nacer desde el espíritu.
supuestamente lo que no puede haber en la humanidad, que es un progreso que significa la tecnología y que solamente se enriquezcan en Occidente, 10 tipos, ¿no? 5 tipos. Entonces el avance de la humanidad tendría que devenir en una mejora. Por revés, mira, una concentración económica donde el 1% en Estados Unidos tiene por primera vez la riqueza del 50%, ¿no? Y en el caso de los jóvenes hay que comprenderlo, pero no puede empeorarse la situación por el cambio. Entonces, hay una capciosidad evidente. Acá dice el amigo, las cifras coinciden, pero es la famosa transferencia de recursos. Claro. Nunca mejor que ejemplificada con esto. Antes estaba el ingreso por acá y ahora va a estar por acá. Nada se pierde, todo se transfiere, dice Juan Carlos Junio siempre. Quiero sumar a la charla a Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Hugo, ¿cómo te va? Pablo Caruso, todo el equipo de QR y está Oscar Laborde también con nosotros. Buenas noches. Un saludo para todos, para vos, para Oscar, para el equipo. Gracias, Hugo. A ver, ¿cómo te imaginás? Creo que estuviste escuchando parte de la charla, pero ¿cómo te imaginás la semana que viene? Porque vamos a poner a prueba la semana que viene, lo decíamos en el comienzo del programa, cuáles son los límites que establece la sociedad frente a esta avanzada muy bien simbolizada en la reforma laboral del gobierno, Hugo. No, yo creo que la semana que viene va a haber una gran movilización convocada por la CGT, las dos CTA, todos los movimientos sociales. Va a ser una movilización que se va a sentir en todo el país. No tengo dudas de que va a ser multisectorial también, por participar todos los movimientos sociales y una enorme constelación de organizaciones del empresariado PYME. Porque hay que decirle a yo lo escuchaba recién, a este personaje tan cínico, que usan a las pymes para justificar una reforma laboral que fue hecha en los bufetes de 5 grandes empresas de la Argentina. ¿Eso es efectivamente así o es tu intuición? Eso es así. Hay 5 grandes bufetes que atienden empresas de la Argentina que fueron tirando a baldazos artículos. Algunos copia y pegue de la ley Banelco, otros los inventaron por el camino. 197 artículos que el gobierno pretende que se traten en una sesión de la Comisión de Trabajo, que se le dé dictamen en un día y el día que ellos brindan para la fiesta de Navidad tienen la reforma, cosa que es imposible. Entonces, creo que se inicia un proceso que va a ser mucho más largo y mucho más polémico que lo que el gobierno pretende. No va a ser un trámite como quiera. Y va a estar, te diría, en el contexto de una gran movilización. Porque esta reforma laboral ni crea empleo, ni resuelve el trabajo en negro, ni resuelve el tema de los trabajadores de delivery. Es tan absurda que en el artículo que se refiere a los trabajadores de delivery de plataformas digitales, los define como trabajadores independientes. ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué la objeción? Porque lo define como lo que hoy son. Son víctimas de una explotación que ni siquiera tiene una patronal que se haga cargo el día que tienen un accidente y quedan tirados en la calle de las consecuencias. Hacer una ley para decir lo que ya son trabajadores de los que nadie se hace cargo es una tomada de pelo. Hoy en Europa, en toda Europa, a partir de enero del 2026, todos los trabajadores de plataformas digitales son considerados trabajadores con una relación de dependencia. Muy particular, muy diversa, pero con relación de dependencia. Y estos nos vienen a tomar el pelo diciendo que son lo que ya son. Trabajadores que no tienen absolutamente nadie que se... Recién, es lo que recién nos contaba Guido sobre la legislación europea. Hago una pausa solamente ahí, Hugo. Quiero ir a Oscar. Hugo está convencido que la ley no va a salir con la rapidez, con la celeridad que el gobierno quiere, porque va a haber calle, porque va a haber movilización. ¿Tenés la misma confianza? Depende de la lucha.
que agrego una cosa más. Sí, dale, Hugo, dale. Y seguimos la conversación, sí. Va a haber calle y va a haber movilización. Va a haber senadores y diputados que no son de nuestro bloque, que no van a aceptar ser llevados como un rebaño a los rebencazos, como quiere Patricia Bullrich y este personaje Sturzenegger. Hay diputados y senadores de lo que denominaríamos la zona del medio, el gris, que no están dispuestos a votar a libro cerrado los 197 artículos que quiere el gobierno. Esto le va a imprimir un trámite distinto al debate de la ley que pretende el oficialismo. Oscar, vuelvo, ¿tenés la misma...? Es una disputa. Adelantar el resultado sería aventurado. Depende cómo será la movilización. Depende el plan de lucha que luego del 18 haga la CGT y las dos CTA. Tiene que ver el respaldo de la sociedad. Es una medida de fuerzas. Hay una correlación. Hoy el gobierno cree, en mi opinión, equivocadamente, que al ganar las elecciones puede hacer lo que quiera. En mi opinión, hay un elemento determinante que tuvo que ver con el aporte de los 2.100 millones de dólares, que eso modificó mucho el humor que había. Lo dice Trump, sí, estaban claro. perdiendo. Sí. Entonces, pero para eso lo que hay que evitar es la resignación y hay que luchar y luchar, ¿no? Entonces, ¿cómo termina el partido? Y es difícil saberlo en la mitad del primer tiempo. Hugo, ¿sabés por qué estamos charlando sobre esto? Porque es como si hubiéramos perdido quizá la noción de lo que efectivamente puede pasar y lo que no. O eventualmente de qué tan tajantes son los límites de algunos sectores. Te lo voy a preguntar más concretamente en lo siguiente. ¿Es una posición que va a negociar y entonces hay una parte de estos artículos que por ahí pasan porque se logra sacar lo más horrible, lo más feo? ¿O vos creés que es por sí o por no medio a libro cerrado? No, yo creo que ningún legislador va a discutir a libro cerrado, salvo los que ya van con la mano levantada de la casa ese día, que son los del oficialismo. ¿Pero hay algo rescatable entonces del proyecto? La verdad, de los 197 artículos no hay uno que sea rescatable. Te puedo enumerar rápidamente. Elimina las 2/3 partes de los cuerpos delegados de la Argentina. Bajan los salarios porque los convenios colectivos se van a discutir a la baja. Establece el modelo chileno de negociación por empresa. Elimina el derecho de huelga. Permite los despidos gratis. Permite los despidos gratis que se van a pagar con los fondos de los jubilados. Le da a las patronales imperio sobre la vida de los trabajadores. Las vacaciones van a ser cuando ellos decidan. Desaparecen las horas extras porque hay un banco de horas y vos vas a tener que acomodar tu vida a lo que la patronal te plantee. Y te podría seguir enumerando. La otra gran pregunta es, con todas estas medidas, ¿va a haber más empleo? ¿Va a haber más trabajo registrado? ¿Alguien puede ser tan inocente de pensar que entregándole el botín de lo poco que queda en pie de la justicia social a estos grupos empresarios, eso va a generar resurgimiento de las pymes? Hoy lo decía claramente Julián Moreno, un representante de las pymes histórico. Las pymes necesitan acceso al crédito. Las pymes necesitan que haya mercado interno, que la gente tenga plata en el bolsillo. Las pymes necesitamos, decía Julián Moreno, algún tipo de protección frente a esta andanada de artículos importados que entra a la Argentina. Ninguno de esos temas se resuelve negreando ni bajándole derecho a los trabajadores. Y digamos otra cosa, esta ley termina sí o sí judicializándose porque viola el 14 bis, viola el artículo 75 que habla de la progresividad de las leyes. Es probable que alguien diga, bueno, pero entonces el gobierno que ganó, ¿cómo hace para modificar las leyes laborales? Y tiene dos caminos. Si piensa desconocer el 14 bis, si piensa desconocer el derecho a la libertad sindical, si piensa pasar por arriba de todos los convenios que firmó la Argentina con la OIT, que tiene rango constitucional,
lo puede hacer, tiene que reformar la Constitución. Pero si no, va derecho a la justicia, como fue el DNU, que entre otras cosas, digamos, vuelve a reeditarse en esta ley, ahí todos los artículos refieren a ese DNU que ya fue declarado inconstitucional. Hugo, ¿tienen preguntas? Y Oscar también, Guido, Irina. Guido. Sí, Hugo, con esto último que decías, DNU, ley bases, el gobierno parecería, digo, ya hizo una reforma laboral, ¿no? Régimen de colaboradores, fondo de cese laboral, blanqueo laboral. A 2 años de Milei, ¿qué balance se hace de esa reforma laboral y qué puede cambiar con esta nueva reforma laboral? Y fíjate, 350.000 despedidos. ¿Cuántas pymes cayeron en este periodo? Más de 18.000 pymes que desaparecieron. Y el incremento más grande de la desaparición de pymes fue en estos últimos 2 años, en los que vos hiciste muy bien en señalar, ya estaba flexibilizado al máximo la relación de empleo para la pequeña empresa. Porque si bien el DNU fue declarado inconstitucional, la ley bases está vigente y hace 2 años que los patronales pueden declararse independientes y tener colaboradores, no pagarían absolutamente nada. Hace 2 años que no pagan ninguna, que no tienen sanción por retener aportes. Hace 2 años que no tienen sanción por fraude laboral, es decir, las tienen todas, supuestamente, pero las pymes no sobreviven no porque no tengan la posibilidad de tomar más empleados. Las pymes no sobreviven porque no respiran oxígeno en un país que no les da crédito, que no las protege y que además no les ofrece un mercado. Oscar, ¿querés sumar algo a esto? No, que hay una coherencia del modelo que vino a imponer Milei y sobre todo los grupos económicos, y cada medida que vemos, tributaria, laboral, tiene que ver con eso. Quiere cristalizar la idea de que los ricos tienen que ganar más, que la clase media tiene que aceptar un empobrecimiento natural y que los pobres tienen que resignarse, ¿no? Entonces hay que evitarlo, insisto, resistiendo ahora y con propuestas alternativas. Yo creo que el gobierno se confunde mucho si cree que esta victoria legislativa a 2 años le permite hacer cualquier cosa, ¿no? Me da la impresión de que se abre ahora un momento de lucha, de resistencia y confrontación, donde en paralelo lo que hay que ofrecer es qué hay que hacer. Irina. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Vos decías antes que ves sectores que no van a aceptar, al igual otros espacios que no van a aceptar este proyecto. ¿Qué te parece que es o sea, sé que es amplio y recién lo estabas describiendo, pero ¿dónde ves intención, si vienen teniendo diálogo, de ceder, ¿no? No de parte del peronismo, pero sí de parte de quienes pensás que igual van a discutir este proyecto. ¿A qué cederían, qué negociarían y qué resistirían? Mirá, no sé puntualmente, pensá que el proyecto se conoció ayer. Sí. Nosotros tuvimos ayer una reunión con los senadores de la Unión por la Patria. Lo que todo el mundo tiene claro es que este proyecto básicamente intenta llevar la Argentina antes del gobierno de Irigoyen, no de Perón, del gobierno de Irigoyen, antes de ese gobierno. Intenta hacer desaparecer cualquier vestigio de organización. Ellos tienen trazado un camino, lo dijo el Toto Caputo con todas las letras. Nuestro modelo es ser un Perú reforzado. Es decir, Perú tiene 80% de informalidad, una desocupación que ni siquiera la miden porque cualquiera puede ser un desocupado de un día para el otro. Tiene un país en el que la macroeconomía funciona, la burguesía es opulenta y en la inmensa mayoría del pueblo tiene trabajos de pésima calidad y de pésimo salario. Es lo que está pasando en la Argentina, hacia eso vamos. Pero para eso, para reconvertir la Argentina de un país con pyme y con industria a un país extractivo que exporte energía, minería y soja, para hacer eso
tienen que desarmar al movimiento obrero, porque no va a ser un tránsito pacífico en el conurbano bonaerense, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba. No se va a pasar de ser un país con empleo industrial a ser un país extractivista, donde supuestamente todos los que viven en el Gran Buenos Aires van a tener que tomarse un micro en la estación de Retiro y aparecer un día pidiendo trabajo en una mina. Esa locura que tiene esta gente en la cabeza la resuelven con modificación del Código Penal, con represión y con una ley laboral que no tiene otro objetivo que desarticular absolutamente la fuerza organizada del movimiento sindical. Usan a las pymes de pretexto. Entonces, sé que hay muchos senadores, incluso senadoras también, diputados y diputadas, que no son de nuestro bloque, que no son del oficialismo, y que no quieren dejarse arrastrar ciegamente a ese punto al que lo quiere llevar el gobierno. Y esto lo vamos a empezar a ver a poco de andar en el debate. Por eso tienen tanta premura, porque ellos saben que marzo va a ser un mes conflictivo, porque van a seguir los despidos, porque va a seguir la caída del salario. Nosotros hoy estamos pidiendo, hoy ante la justicia, que el salario mínimo vital y móvil intervenga la justicia para que haya un aumento de emergencia. Nos dieron un aumento equivalente a 1,4 kilos de tapa de asado, el gobierno, junto con los empresarios que actúan en consonancia. Entonces creo que ellos saben que marzo los espera con un mes de conflictividad y no quieren llegar a ese mes discutiendo la ley. Pero estoy convencido de que va a pasar eso. Vamos a llegar a marzo discutiendo la ley. Hugo, un gran abrazo como siempre, que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Hugo Yasky, charlando con nosotros. Vamos a aprovechar a Oscar Laborde, no solamente como un histórico dirigente del campo nacional y popular, con su actividad política aquí en la Argentina, sino en su experiencia como presidente del Parlasur, eso fue, y también como embajador en Venezuela, porque está vinculado, él lo decía, hablaba de una ofensiva global, seguramente una ofensiva regional también, de la intervención militar que ya ha ocurrido en Venezuela por parte de Estados Unidos, es decir, en nuestra región. Y para pedirle una mirada a Oscar, vamos a escuchar lo que dijo hoy Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, respecto de una posible, casi segura diría él, invasión por tierra en nuestra América del Sur. 96% of the drugs coming in by water. Every one of those boats you see get shot down. You just saved 25,000 American lives. But we knocked out 96% of the drugs coming in by water. And now we're starting by land. And by land is a lot easier. And that's going to start happening. And we're not going to have people destroying our youth, destroying our families. ¿En qué momento estamos, Oscar? En un momento de disputa. Evidentemente Trump dice cualquier cosa sin ninguna verificación. Las drogas entran por el Pacífico de Estados Unidos. Su pelea contra las drogas es absolutamente, digamos, mentirosa, porque si no, no hubiera indultado al expresidente de Honduras, que había sido condenado a 45 años por ser cómplice imprescindible en el ingreso de drogas a Estados Unidos. Si esas lanchas hubieran matado a 25.000 estadounidenses, 20 años de gestión de Hernández, según ellos, según la justicia norteamericana, ¿a cuántos mató? ¿A cuántos mató? Estás ridiculizando el argumento, eso es lo que, lo que estás planteando. Le pregunto, porque... y entonces, ¿por qué lo indultó? Entonces, está claro que el problema no son las drogas. El problema es, de manera más grande, se está produciendo una transformación del orden mundial donde Estados Unidos está en declive. Acaba de estar, no lo quiero extender, pero si no, no se puede entender, ha salido la nueva estrategia de seguridad nacional, que es la doctrina Monroe, con el corolario Trump, que explica que... América para los estadounidenses. Monroe, América, ¿no?, para los estadounidenses, y en este momento despreciando a Europa, no hablando de China y diciendo América es nuestra. Siendo un poco más allá, es América, es el Ártico, que será navegable, y es Groenlandia. Por eso entiende uno
que esa franja, si fuera una simplificación del mapa mundi, entonces él dice, América es para nosotros. Y además dice que lo va a hacer con intervención militar, con bases, hay un plan para poner bases en toda América, perdió por suerte la consulta en Ecuador, por eso que las victorias hay que tomarlas, digamos, cuidadosamente, porque Noboa había ganado, creyó que con ese triunfo iba a arrasar, hizo 4 preguntas, 2, digamos, que aparentemente la aprobación iba a darse y todas le dijeron que no. El portaaviones que está en el Caribe es una base. Entonces, ante eso, Venezuela es una víctima. Pero no es solamente Venezuela, porque por eso Petro, el presidente de Colombia, es tan claro en oponerse a la intervención de Venezuela. Por eso Celso Amorín, Pablo, un hombre moderado, inteligente, dice que una intervención... Asesor de Lula en asuntos Asesor de Lula, es canciller, un sabio, un hombre que conoce mucho de la región. Él dice, una invasión a Venezuela será un Vietnam. Y elige ese país y aquella guerra con intencionalidad. Dice que la prohibición de circunvalación aérea, por ahora es parcial, es una declaración de guerra. Lo dice Celso Amorín. Claro, si se interviene Venezuela, si se invade o si se bombardea, o si se secuestran barcos descarada, digamos, sin ninguna justificación en el Caribe, ¿qué le queda para Colombia? Porque todo el mundo sabe que Venezuela no produce, no elabora y no exporta droga. Pero Colombia sí. Entonces, si los clanes de Venezuela meritan una intervención, ¿qué pasará con Colombia? ¿Qué pasará con este adelanto que dice el gobierno de Estados Unidos de decretar que el primer comando de la capital y el comando Vermelho, que casualmente se produce todo un acontecimiento con este comando, son terroristas? Si dicen que son terroristas, de acuerdo a la ley que hay en Estados Unidos, eso permitiría que se intervenga militarmente en un país para evitar que esos terroristas actúen. Entonces, están abriendo una puerta muy complicada. Me parece que la reacción de México, de Colombia, de Brasil, de sus gobiernos, son de Chile mismo, advirtiendo que no es un problema de simpatía o no con Maduro, es un problema que Venezuela es de América del Sur, es territorio de paz, y eso se quebraría. A ver, Oscar, más preguntas, y además sé que estás por viajar a Venezuela, que conocés Venezuela, porque habló Corina Machado, después de que se le entregara el Premio Nobel de la Paz, dirigente venezolana, muy protegida, digamos, por el propio Donald Trump y por cierto sistema, y casi que dio una confesión. Mirá lo que dijo hoy. Forget about Saudi Arabia. Forget about the Saudis. I mean, we have more oil. I mean, infinite potential. And we're going to open markets. We're going to kick off the government from the oil sector. We are going to privatize all our industries. Venezuela has huge resources, oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, ours from the United States. So we're going to do this right. We know what we have to do. And American companies are in, super strategic position to invest. This country, Venezuela, is going to be the brightest opportunity for investment of American companies, of good people that are going to make a lot of money. Es casi una confesión, Oscar. Es buena defendiendo los suyos. Los suyos no son el pueblo venezolano. En toda la intervención no habla que podría mejorar su gestión, la suerte y la vida de los venezolanos. Dice, las grandes empresas van a hacer grandes negocios. Los Estados Unidos podrá disponer geopolíticamente, quiere decir, de un lugar estratégico. Por esas declaraciones es que la oposición venezolana, la oposición a Maduro, que tiene gobernadores, que lo tiene Enrique Capriles, un hombre que enfrentó a Chávez en 2 ocasiones, que es diputado actualmente, a gobernadores de la oposición, alcaldes de la oposición, que no pueden coincidir con esto. Porque esa gente siempre fue antichavista, yo creo que odia a Maduro. Lo que no va a estar de acuerdo en una guerra civil, y mucho menos en una intervención extranjera. ¿Cómo vas a confesar de esta forma? Y vuelvo a insistir con esto, ¿no? Sí, acá los derechos humanos, la pobreza que dicen que hay en Venezuela, pareciera que a María Corina no le importa. Está hablando claramente. Es interesante que lo plantees, porque en realidad las objeciones respecto a Venezuela, que son una dictadura, que se violan los derechos humanos, etcétera, etcétera, parece haber pasado a un segundo plano. Ahora va directo hacia el petróleo.
Sí, pero en el 2015, cuando sale la ley que Obama saca, digamos, que permite luego el bloqueo a Venezuela, se habla que es un peligro inminente y estratégico para los Estados Unidos. Acá no se hablaba de la droga en aquel momento. Luego las 9 modificaciones que hubo, en ningún momento mencionó la droga. De repente se dan cuenta que por el Caribe pasa el 95% de la droga. Eso es una mentira absoluta. Todo el mundo sabe que ingresa por el Pacífico y que la que circula por el Caribe en general va a Europa, sino por dónde saldría. Oscar, de muchas preguntas que te haremos, pero enseguida te liberamos y gracias por supuesto por haber venido. Te pregunto casi parecido a lo que te preguntaba recién de la Argentina, porque da la sensación que el riesgo de una... Ayer Martín Granowski decía, ya se materializó la intervención militar con la toma del buque petrolero. Pero frente a ese riesgo, la sensación es que no hay una respuesta acorde al riesgo que tenemos enfrente. ¿Por qué crees que pasa eso? Primero si coincidís y después, ¿por qué una crees que pasa reacción de eso? que decís de los pueblos de Claro, frente a la amenaza concreta de invasión extraterrestre. Mira, claro, la agresión ya está y uno se pregunta cómo se produjo. Y no es que quiera ser irónico, Pablo, simplemente que hay cosas que llaman la atención. Sí. Pueden retener un barco, pero no pueden detener una lancha. ¿Por qué no detienen la lancha y bajan a los que van en la lancha y muestran la droga? Me río de los nervios, perdón, pero tenés razón. ¿Pero por qué? ¿Y por qué además a los que quedaron flotando agarrados en medio de una tabla los matan por orden del que estaba comandando? Es que a ellos les interesa la apariencia. Entonces, esto sí... Es decir, Trump está mandando un mensaje haciendo todo esto y quiere que se vea, quiere que se observe. Claro. El problema es que ese mensaje hasta ahora hace que el pueblo venezolano se organice, la oposición se presente para organizarse. Insisto, al alcalde de ¿Crees Chacá, que Maduro puede ceder e irse? No lo veo. No lo veo. Sinceramente, objetivamente, no tengo ningún dato, pero la impresión que me da que no está en la cabeza de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ha cambiado, me da la impresión, ¿no?, la sensación sobre Venezuela, ¿no? Porque ahora es una víctima evidente. Nosotros vamos a hacer una actividad por la paz y la soberanía. Bueno, va a estar la CGT, las 2 CTA, madres, va a estar el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, bueno, justamente planteando no a la intervención en Venezuela. Que le mandó una carta muy crítica a Corina Machado, en tanto Nobel de la Paz a Nobel de la Paz. Bueno, pero ya lo vemos, las primeras declaraciones del Nobel de la Paz es que invadan mi país, que los esperamos así con gran riqueza. Oscar, gracias por haber venido. Va a ser interesante escucharte cuando vuelvas de Venezuela y que nos cuentes un poco cómo se vive internamente. Pero gracias por haber venido hasta acá. Gracias por la invitación. Muy bien, seguimos en QR y vamos a hablar con Irina Hauser porque hay novedades en la causa 3%, en la causa Andis, que tiene por supuesto su portada y creo que nos va a contar algo bastante llamativo, sobre todo alrededor de lo que se conoció de Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvete. Iri. Les voy a contar algo sobre Ornella Calvete, pero también sobre su padre, Miguel Ángel Calvete. Esta semana anticipamos que iba a haber nuevas indagatorias y que una de las personas a ser indagadas es Ornella Calvete. Ornella Calvete, que como ustedes saben, era funcionaria en el Ministerio de Economía, ¿no?, en la Secretaría de Comercio. Y que bueno, que mientras hacía eso también tenía unas ampulosas conversaciones con su padre que se referían abiertamente a los negocios alrededor de la compra de insumos en la Agencia Nacional de Discapacidad, pero también otro tipo de negociados que se ve que gestaban ellos. Bueno, Calvete, Miguel Ángel, además un conocido lobista de distintos rubros, ¿no? Calvete, en el llamado de indagatoria nuevo, lo que encontramos un montón de datos, un montón de pruebas novedosas. Miguel Ángel Calvete tenía distintos nombres con los que se movía tanto en los chats como en la vida. Y una de las ¿Identidades falsas? Y era como, sí, había que decirle de distintas maneras como para despistar, ¿viste? A veces era el nombre de usuario que tenía en el WhatsApp o en el Telegram
y a veces era en la manera en que lo llamaban otras personas. Pedro, Michel Bublé. No, no es cierto. Perdón, no me quiero tentar. Es cierto. Carmela Vivaldi, ya lo sabíamos. Carmela Vivaldi es extraordinaria. Es acordar al papel que tenía pegado en la, en la heladera. Es que todo, claro, de todos los nombres. Todo es en esa tónica. Alejandra. Él mismo se hacía llamar Alejandra. Guppy. Vamos a Pedro. Sí. Porque ¿quién le decía? Acordate que sos Pedro, ¿no? Bueno, esto se lo decía Ornella Calvete. Claro, son tantos nombres que el tipo se olvidaba ya cómo tenía que nombrarlo. Ornella Calvete, recordemos, en uno de los tantos chats que estuvimos repasando estos días, le decía a su padre que ella estaba hablando con el dueño de la ortopedia alemana. Sí. Ahí se notaba que ella evidentemente estaba interviniendo en gestiones vinculadas con la licitación de prestaciones, y le pregunta cómo lo tengo que tratar, ¿no? A Claudio K. Bueno, hablan de Claudio K, a ver si tenemos por ahí el mensaje, y cuando están por hablar, en realidad cuando están hablando de Claudio K, ella lo saluda y le recuerda que cuando hable con él, veamos el chat, ¿qué le decía? Primero le dice buen día a su propio padre. Escúchame, le dice, acordate de decirle a Claudio que sos Pedro. Claro, venís haciendo toda la negociación como Pedro. De repente te olvidás de cómo te tenía que llamar, se va a pudrir todo, le dice Ornella Calvete. Acordate de decirle a Claudio que sos Pedro. Bueno, ¿vieron en el audio que se filtró? ¿No es más fácil hacer la guita honradamente que meterse en tanto quilombo que ni siquiera te acordás cómo te llamás para hacer la macana? Bueno, Pregunto. pero tenés a tu hija para que te recuerde, y de hecho en el audio que se filtró ayer, sí, que justamente es uno de los audios en los que se apoya el dictamen que tenemos para escucharlo, ¿cómo le dice ella al padre? Claro, de hecho nos preguntamos en la producción, ¿quién es Pedro? ¿Con quién ¿Querés está hablando? escucharlo? Dale, claro. Escúchame, Pedro, si no me atendés, me quedo el 3%. No me hagas cariñarte la comisión, te pido, por favor. Claro, nosotros nos Pedro. quedamos en el verbo cariñar, que queda, ¿no? Ya Obviamente, va el pedido a la Real Academia Española para que cariñar signifique eso. Pero vos te detuviste en Pedro, nosotros preguntamos quién es Pedro. No, es que hay mucha información en ese mensaje. Muy cortito. Es una frase que tiene mucha información. Sí. El Pedro tiene toda esta significación, porque evidentemente todo el tiempo estaba manejando distintas identidades, ¿no? Y te voy a mostrar... Claro, perdón, Iri, yo me imagino que los investigadores deben decir, che, ¿a qué Pedro le está hablando? Sí, hasta que en algún momento se hace la luz. Y unen todos porque en los nombres de los usuarios de los números de teléfono, claro, a él le secuestran varios teléfonos. Algunos los usaba él y otro lo usaba una colaboradora de él, que justamente es otra de las personas que está llamada a indagatoria. Pedro Escalvete es el mejor graf del año. Pedro Escalvete es extraordinario, Dani. Muy bien. Pedro Escalvete. Bueno, Patricia Canavesio es una colaboradora de él, que también fue citada a indagatoria. Cuando se ponen a ver qué pasaba con todos los teléfonos que tenía Calvete, bueno, ahí había varios, se ve en los mensajes que utilizaba distintos usuarios, algunos de los teléfonos se ve que los usaba también esta mujer, y ella le manejaba un montón de cosas. Hay un mensaje en particular donde ella habla le manda mensaje en un chat de Telegram desde uno de los teléfonos de esta flota, donde el usuario de ella es Bruj, pareciera que fuera bruja o algo así, Bruj, dice. No sé, es lo primero que yo pensé. Y acá es donde aparece otro dato interesante que tiene que ver con Diego Españolo y la vinculación con Calvete y con todo este entorno de Calvete. Bueno, Patricia le está hablando a Calvete y le dice, Alejandra. Es increíble. Alejandra, Diego por Diego Españolo, me habló de unos sillones que yo tengo que abonar. Necesito tu ok. Y por otro lado, me pidió un pasaje este viernes para Israel.
¿esto es solo que me toma como secretaria o tenemos que pagarlo nosotras? Nosotros incluye a Alejandra. Excelente. También. Porque estoy pensando esto. Es espectacular. En un armado tan complejo de mucha gente, claro, el tipo tenía que instruir además a toda la gente. Vos decime Alejandra, ni se te ocurre decirme Miguel. O confundirte con Pedro o Michel Bublé. No sé. Bueno, porque encima el usuario es Michel Bublé, también lo usa Patricia. Sí. O sea que para algunas cosas es Michel Bublé, para otras cosas es Alejandra. Claro. Siempre Michel Miguel Bublé Calvete. es el usuario, ese teléfono lo usa a veces ella y a veces él. Pero este modo en que yo cuando leí esto dije, lo está llamando Alejandra. Y dije, no puede ser. Y después encontré otro mensaje más donde le dice Alejandra. Entonces dije, no, ya está. Es evidente que acá... Podría no decirle el nombre, ¿no? No, es que lo hacen adrede. Además, esto de decirle, tenemos que pagarlo nosotras. Bueno, entonces acá tenemos otra identidad, Alejandra. Pero también este detalle. Están hablando de guita que le dan a Españolo para pagarle muebles u otra cosa, claro. No sabemos si son sillones. Si Miguel es Alejandra, los sillones, Irina. Sí, los sillones. No, y el pasaje y el viaje a Israel, aparece otra vez, ¿no? Lo del viaje a Israel es espectacular porque lo que él le explica, no sé si tenemos el audio, porque hay un audio, él le explica a Patricia, le dice, lo que pasa es que a mí me invita a la embajada, pero me sacaron el pasaje un miércoles y yo no puedo viajar el miércoles. No tenemos el audio. Le dice Españolo a... Le dice Españolo a Patricia Ganavesio, la colaboradora de Calvete. Le dice, me sacaron el pasaje para el miércoles, yo no puedo. Necesito que me saques un pasaje el viernes. Claro. Ahora, en el chat no de le llegó Patricia el banco de horas todavía con Españolo, Calvete, ¿no? Calvete le dice, ok, pagale. Sí. Y además... Él le dice, y ella le cuenta a Calvete, y me está pidiendo 5 millones de pesos en efectivo. Claro. Un mueble. Se lo tenemos. Y además, y se cree que soy su secretaria, dice se cree también, que soy ¿no? su secretaria. Le pasa pero el reclamo. Después, pero además abundan sobre la cuestión del efectivo. Además, esto yo le sí diría, creo que Miguel, lo tenemos. si nos estás viendo en este momento, se identificaron billeteras virtuales de Hayden David. Mirá si nos iban a dar cuenta que vos eras Pedro, que eras Alejandra, que era Michel Bublé. Era cuestión de tiempo, ¿no? Y encima dejás pegado el cartel en la heladera y un cuadernito con todo, qué sé yo, mucha impunidad, te quiero mostrar el usuario Michel Bublé que le contesta a Bruj, que es Patricia, y le dice, respecto del pedido de Españolo, que te pase por WhatsApp y guarda la captura de pantalla. Sobre lo que te pide de los sillones, eso no sé cuánto es, pero le pagamos desde Indecom y pedirle factura. Sí. Indecom es una de las empresas de Calvete que está implicada en el reparto de licitaciones. Y después le dice, lo de Israel también, pero que te lo facturen si lo pagamos nosotros. Pregunta en Tucano o si él tiene alguna agencia. Bueno, le gestionan todo el viaje, le hacen todo el favor. Y después le dice... Ella le pregunta, porque ella se queda inquieta porque le dice... Porque Españolo le dice que necesita el efectivo, que no quiere transferencia. Y ella le insiste a Calvete y le dice, bueno, me está reclamando la transferencia. Bueno, de alguna manera convencelo, le termina diciendo él. Pero después termina con toda la escena de Españolo yendo a buscar a lo de Calvete. Bueno, Españolo dice en un descargo que presentó esta semana que la imagen de él con la mochila es de 2 meses después. Que esa asociación no se puede hacer y que no hay ninguna forma de comprobar que él recibió ese dinero en efectivo. Bien. Ese descargo que hizo Españolo, la verdad es que tiene ese tipo de argumentos, pero él centralmente lo que dice es, yo no tenía funciones a mi cargo, para poder meterme en las compulsas de precios, en decir cuánto se le pagaba a cada uno, en qué momento, en elegir qué empresas. Yo no tenía esas facultades. Pero lo que muestra el dictamen es, pero mirá lo que le daban a Españolo. Lo que está diciendo Picardi es, le daban pagos ilegales, sería, ¿no? A ver, acá nos estamos metiendo ya en algunas funciones y demás, pero lo que queda claro es que el fiscal va entendiendo muy bien la trama, ¿no? Y sí. Yo creo que ya la había entendido, pero que lo que pasa es que a medida que va a declarar, o sea, hubo sobre todo una declaración de uno de los integrantes de Andis
que se ve que fue abriendo algunas puertas, pero además van encontrando más material. Bien. Y esto es lo que va completando todo el esquema. Yo pregunté estos días, y bueno, ¿y cuándo van a resolver las situaciones procesales? Bueno, porque se supone que es algo que tienen que hacer 10 días después de que se declaran en indagatoria, ¿no? ¿Y qué hay con el descargo de Español? Y me dijeron, vos no te preocupes que cuando se resuelva todo esto, las pruebas van a quedar muy claras. Bueno, parecen tener muy claro y manejar muy bien los tiempos de la investigación y de lo que se va conociendo, ¿no? Pareciera ser. Gracias, Siri. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar charlamos con Matías Batista, analista financiero. ¿Cómo está viendo el momento del gobierno, sobre todo después de que el gobierno gritó gol, gritó dale campeón por haber vuelto al mercado de deuda? Y vamos a hacer el repaso federal habitual de QR. Pegamos una mirada a ver qué está pasando en cada rincón del territorio. Se van a sorprender. Ya venimos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolate, hay maní, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas, hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco.
Seguimos en QR hasta las 12, estamos en vivo, noche de viernes, mucha información y saludamos, siempre es un placer hacerlo, a Matías Batista, analista, experto en mercados. Matías, ¿cómo anda? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Equipo, un placer estar acá en el programa. ¿Cómo andan? Bien, para nosotros también un placer. A ver, Matías, el gobierno dijo gol, estamos de vuelta en el mercado de deuda. ¿Qué balance haces después de esa decisión, de esa acción? Bueno, en primer lugar, una apuesta arriesgada, ¿no? Tratar de colocar deuda con el nivel de riesgo país que tiene la Argentina era una apuesta arriesgada. Había que ver si había apetito por la deuda argentina. Lo cierto es que es una colocación testimonial. ¿Por qué es testimonial? Bueno, porque se hizo en el mercado local, se hizo en el orden de $1.000 millones para ver si había apetito en el mercado local para comprar bonos argentinos, no en el mercado internacional, no con ley internacional. Hay una diferenciación importante ahí. Yo recuerdo que los inversores internacionales ya se quemaron con leche, ven la vaca y lloran, por lo tanto ya saben que la Argentina ha incumplido muchas veces con su deuda. De hecho, Sí. El propio ministro Caputo es que está emitiendo la deuda. Claro, Caputo es la vaca y la leche al mismo tiempo. Es la vaca y la leche. Claro. Es el mismo que emitió y generó una situación de estrés financiero brutal. Emitió por encima, reventó la chequera, vamos a decirlo en términos claros. Reventó la chequera entre 2016 y 2017, por lo tanto, el mercado internacional todavía está bastante cerradito para la Argentina. De la colocación se puede decir que la tasa fue muy alta. El gobierno esperaba una tasa de 8.5, fue de 9.26. Para que tengan una idea, provincia de Santa Fe colocó la semana pasada o la anterior al 8.3 y Ciudad de Buenos Aires colocó el 7.8. Por lo tanto, en primer lugar, la evaluación es: ¿positivo para la Argentina volver a testear los mercados? Sí, positivo. ¿Negativo cuál es? El costo financiero que está asumiendo, 9.25, que encima hay algo que la gente no entiende mucho, muy técnico, pero a la Argentina le vencen 4.200 millones de dólares el 9 de enero. Con esta colocación de deuda consiguió 910 millones de dólares, a una tasa del 9.2. ¿Por qué? Porque el bono cotizó bajo la par, lo compraron bajo la par, devenga un interés al final, porque el capital se va hasta el final, devenga mucho interés a lo largo de todo el periodo para canjear una deuda o para pagar una deuda que es la de la L30, que devenga muy poco interés. Hay un diferencial de intereses muy alto en contra del Tesoro Nacional, en contra del Estado argentino, pero además Caputo va a colocar o un repo ahora con los bancos, Sí. lo que sería una solución de mercado, o va a utilizar el swap con Estados Unidos, que sería una solución política. Para cubrirlo de enero. Para cubrirlo de enero, porque le faltan 3.080 palos, Sí. 3.080 millones de dólares. Entonces, la discusión acá es, si vos sos el dueño de una empresa y tu gerente financiero viene y te dice, vence deuda en largo con bajo interés, vamos a canjearla por deuda en corto y con un alto interés, vos le decís, che, hacelo la valija, mañana te vas. No me servís como gerente financiero. ¿Por qué? Porque siempre la deuda que vos tenés y que vas a renegociar tiene que ser por una deuda con mejor perfil de vencimiento y también con un interés más bajo. Si lo haces al revés, bueno, estás destruyendo posibilidad de repago de la Argentina. Bueno, a Caputo no le O sea, importa. mejorar los plazos o mejorar la tasa, digamos. Una de las dos o las dos cosas al mismo tiempo. Claro, claro. Pero no podés empeorar las dos. Bien. Guido. Y Caputo empeora las dos. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo andás? Yo te quería preguntar si ves que hay, digamos, alguna, digamos, si es problemática la acumulación de reservas por parte de este gobierno y sobre todo en estos días, estas semanas, ¿no? El mercado, el FMI le está planteando, tenés que acumular por la vía de la balanza comercial o comprando dólares de las colocaciones de deuda de las empresas o de las provincias, para que de esa forma baje el riesgo país y vos te puedas endeudar a una tasa lógica. ¿Ves ahí, digamos, alguna problemática dentro del marco teórico de este gobierno que parecería decirle al mercado, préstame, que eso va a bajar el riesgo país? Bueno, ese punto que acabas de tocar es la gran discusión que hay en el mercado hoy. Caputo insiste en que él va a solucionar la baja del riesgo país mediante la colocación de deuda en el exterior. Y el mercado, todo el mercado, pero cuando hablo de todo el mercado no hablo de todos los economistas,
hablo de todos los economistas, el FMI, el Tesoro de Estados Unidos, y quien te puedes imaginar que tenga sensatez en cuanto a la capacidad de repagos que puede tener un país, le dice, o acumulás reservas, o va a ser medio difícil que vos puedas pagar esta deuda. Y para el que no está mirando del otro lado, vamos a ponerlo en términos más llanos, ¿no? Vos ponele que en tu ciudad tenés un tipo que vos sabés que defaulteó 1000 veces la deuda de la empresa que tiene. Y el tipo viene y te dice, ¿me prestás plata? ¿Qué garantías tenés? No, ninguna. La verdad es que yo, quédate tranquilo que lo voy a resolver, yo te voy a pagar, confía en mí porque tengo voluntad de pago. Perfecto. Le prestás plata y se da vuelta y en 2 esquinas está pidiendo plata en una financiera y en la otra esquina está pidiendo plata en una financiera. Y vos ves que el modelo de negocio de esa persona, de esa empresa, no acumula capital para pagarte, no acumula dólares para pagarte. Entonces decís, che, la verdad que no voy a cobrar nunca acá. Entonces por eso no baja el riesgo país. La discusión entre los economistas, el FMI, el Tesoro norteamericano y Caputo, que tomó una decisión completamente distinta. Caputo, ¿qué es lo que está haciendo? Hace lo que le conviene políticamente. Dice, si yo me voy a comprar reservas, me va a subir el dólar. Si me sube el dólar, me sube la inflación. Como el único resultado que le puedo mostrar a la gente hasta ahora, lo pongo entre comillas, es el dato de inflación, bueno, no quiere romper lo que logró hasta ahora, pero eso te rompe la capacidad de bajar el riesgo país y de renegociar la deuda. Claro. Entonces, estás ahí en una embretona bastante compleja, o sea, ¿no? por lo que decís, eventualmente, y para avanzar, lo sumo a Guido en la pregunta, el gobierno va a tener que torcer alguna de estas cosas que no quiere hacer. En algún momento va a tener que elegir un camino y será o que suba un poco la inflación en función de un incremento del tipo de cambio, o no sé, o va a emitir, o no sé cuál será la cuestión. Pero en algún momento va a tener que chocarse contra alguno de sus pilares, ¿o me equivoco? Mira, si consigue alguien que le financie los desequilibrios, vos podés seguir hasta que un día el mercado ve que los desequilibrios son muy grandes. Por ejemplo, Macri estuvo 2 años con Caputo como ministro de Finanzas. Lo que pasa, perdón que te interrumpo ahí. Yo entiendo que uno de los problemas de la balanza comercial tiene que ver con un tipo de cambio bajo, no competitivo. Exacto. O sea, hasta que eventualmente no haga eso, no va a tener para demostrar genuinamente que puede acumular los dólares por una vía que no sea la de la deuda. Coincido, absolutamente. Lo que pasa es que si vos conseguís a alguien que siempre te rescate, podés tirarla hasta donde la tiraste. Le pasó en el gobierno de Macri, a Caputo tirando la chequera todo lo que pudo, hasta que un día el mercado se le dio vuelta y se terminó, la carroza se convirtió en zapallo. Bueno, acá es un poco parecido. Le pasó a Cavallo con el fondo también. Ahí está. Sí. Ahí hay otro ejemplo. El de Cavallo y el fondo también le pasó. En consecuencia, para que el plan sea sostenible, vos tenés que lograr equilibrios. ¿Cuáles son los equilibrios? Bueno, tendrás que lograr una inflación un poco más alta en el marco de acumulación de reservas para demostrar que no solo tenés voluntad de pago, tenés capacidad de pago de la deuda. Entonces, vos tenés un contexto internacional que si tose el mercado norteamericano, bueno, te comes una crisis en 2 minutos. Entonces, si vos no acumulás reservas, si no haces los deberes que deberías haber hecho, pensemos que estamos en 15.000 millones de dólares de reservas negativas y lo decimos así livianamente, sería un escándalo esto, porque cuando asumió Milei estábamos en 11.000 millones de dólares de reservas negativas y decía que el Banco Central estaba quebrado. Bueno, ¿cómo está ahora entonces? Claro. Sí. Parecería que, a diferencia de los otros 2 momentos que marcábamos de la historia, hay una chequera que no tiene límites, ¿no? Que es el Tesoro de Estados Unidos y Trump a la cabeza. ¿Cómo ves? Bueno, ahora con la salida del shutdown de Estados Unidos o la posición de Trump, si algún vaivén del gobierno de Trump puede impactar directamente en el gobierno de Estados, en nuestro gobierno, en el equipo económico. Yo creo que tiene la ventaja de tener el acuerdo con Estados Unidos que le permite a Caputo, y por eso me parece que está utilizando, jugando con ese elemento, ir y romper con el martillo el matafuego y usar el matafuego cuando lo necesite. Por ejemplo, si ahora no consigue con los bancos internacionales un repo, bueno, puede ir, golpear el martillo y sacar el matafuego y decir, bueno, utilizo el swap de monedas. Pero también es cierto que todas las inconsistencias se financian hasta un límite. Entonces,
me da la sensación de que en algún límite, cuando al gobierno de Estados Unidos le incomode esta relación con Argentina o le genere alguna tensión interna, bueno, no va a demorar 2 minutos en resolverla. Entonces también me parece que ahí hay un punto en donde a Trump hasta ahora le funcionó y a Milei hasta ahora le funcionó, pero después eso puede revertirse drásticamente si Estados Unidos... O Matías, te pregunto también, ¿cuánto esta situación puede durar? Porque Trump es un presidente que se está metiendo en situaciones de mucha tensión a nivel global. Difícil pensar que una situación de tanta tensión no tenga una dinámica que pueda perjudicar eventualmente lo que Estados Unidos puede hacer sobre la Argentina. No sé, no lo tengo claro, no soy un experto en el tema, pero veo que Trump está un poco en el ojo de los análisis y de la tensión global, ¿no? Absolutamente, y además te voy a decir algo. O sea, tu prestamista de última instancia está en flor de quilombo, yo qué sé cómo lo va a ir. Exactamente, primero está en flor de quilombo, en segundo lugar, si Japón te empieza a vender los bonos de Estados Unidos, va a haber más quilombo, va a haber mucho más quilombo y salida de capitales de los países emergentes, pero hay un punto que también es muy importante, ninguna billetera es infinita y van a ir tomándole el timing a la Argentina a ver cuándo hace los deberes. Si la idea de Caputo es nunca hacer los deberes, que es acumular reservas, bueno, en algún momento ese financiamiento se va a cortar. Claro. ¿Por qué? Porque el propio mercado, vos podés decir, bueno, yo te puedo asistir hasta julio. En julio tenés que salir a los mercados voluntarios, o sea, tenés que tener el riesgo país en 450 puntos. ¿Cómo haces tener el riesgo país en 450 puntos? Si vos tenés reservas netas negativas. Entonces ahí hay una discusión del huevo o la gallina, claro, que me parece que Caputo quiere utilizar su método, él cree que con su método va a funcionar, se tiró un pleno ahora, porque la verdad que tirar el bono en el mercado local con la idea de que sea un 8.5 de tasa le salió mal. Bueno, veremos qué es lo que intenta posteriori. Lo cierto es que hay números que empiezan a preocupar. Hoy, bueno, esta semana conocimos el dato de inflación, y el dato de inflación, nosotros arrancamos en enero con una inflación de 2.2, estamos en 2.5. En el medio decían que íbamos a ir a 0%. Las bandas de flotación se armaron pensando en una inflación de 0.5 en julio. Nada de eso pasó. Sí. El proceso inflacionario no afloja, la canasta básica alimentaria está en 4.1, aumentó este mes. 3.7, 3.6, la canasta básica total, la línea de pobreza en 1.250.000 pesos. Todo esto empieza a distorsionar el plan económico que vos querés que toda la realidad se adapte a tu plan económico, claro, y eso no pasa. Eso no pasa. Matías, siempre un gusto escucharte, Matías. No, por favor, gran abrazo y buen viernes para ustedes. Para vos también, buen fin de semana. Bueno, vamos a hacer un repaso también de varias de estas tensiones que menciona Matías. Matías tiene un impacto en distintos puntos del país y vamos a hacer el repaso federal de QR. Arrancamos por la provincia de Río Negro. Miren, ATE sobre los estatales rionegrinos en diciembre se enfrentarán a una rebaja salarial sin precedentes. Dura advertencia al gobierno de Río Negro es la síntesis del extenso encuentro realizado miércoles en General Roca, 200 dirigentes de distintas agrupaciones de ATE. Las agrupaciones decidieron impulsar el estado de alerta y asamblea permanente para exigir al gobierno la convocatoria a paritarias de manera inmediata y advirtieron que en diciembre se enfrentarán a una rebaja salarial sin precedentes que según la categoría y escalafón oscila entre 100.000 y 200.000 pesos menos, lo que expulsaría a más del 70% de los estatales bajo la línea de pobreza que recién mencionábamos con Matías Batista. Claro, todo esto va generando, ¿no? O sea, una escena de mucha tensión. Una reducción nominal. ¿Cómo? O sea, una reducción, nominal en los sueldos, de 100.000 a 200.000. Impresionante. Bueno, Río Negro, ¿qué más? Nos vamos a Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Hospital Italiano. Es complicado vivir con un sueldo de 800.000 pesos pagado en 4 partes. El conflicto salarial en el Hospital Italiano se agrava. Los trabajadores permanecen en la alerta y movilización después de que la nueva gerenciadora Confederada Salud informar a los trabajadores plan de pago en cuotas para abonar los sueldos de noviembre. Miren ustedes, distintos lugares y parecidas tensiones, ¿no? Vamos a la provincia de Entre Ríos. Cierre de institutos de educación superior. Nos quieren obligar a pensar la educación como elemento de mercado. Continúan en estado de alerta y movilización, casi el denominador común, les digo, ¿no?
por posibles cierres, docentes de los institutos de educación superior de Entre Ríos salieron al cruce de la nota publicada en redes sociales por parte de la Dirección de Educación. Depende del Consejo General de Educación, que indica que, entre otras cuestiones, los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas tienen garantía de continuidad. Hace muchos años dejó de titularizarse en el nivel superior, por tanto, si como dice, se le asegura la estabilidad, es apenas unos pocos. Nos quieren obligar a pensar la educación como un elemento de mercado cuando no es así. Cambiamos de provincia, nos vamos a la provincia de Córdoba. Mayor libertad sin jefe, se pregunta Córdoba 24N. El fin de ser tu propio jefe. Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba revela la precarización de las aplicaciones. Riders en Córdoba, sin cobertura y con ingresos bajos. El sector del reparto es el más golpeado por la informalidad. Según los datos recolectados, para el 67,4% de los encuestados, esta es su única fuente de ingresos, no una changa extra. El 56% gana menos de 340.000 pesos, cifra insuficiente para cubrir la canasta básica. La desprotección es casi total. El 71% no tiene RT y el 66% carece de obra social. Para 7 de cada 10, esta es su única opción porque no consiguen empleo en relación de dependencia. Nos vamos a la provincia de Santa Fe, a Rosario. Comerciantes en problemas advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén. Sentenciaron al unísono desde el Centro Unión Almaceneros de Rosario y la Cámara de Kiosqueros de la ciudad respecto a la baja rentabilidad que se experimenta a ritmo sostenido como consecuencia de la merma del consumo y de los incrementos en la lista de precios, alquileres y servicios, cierre de locales, incluso aquellos comerciantes que ostentan antigüedad superior a 15 años y compiten con quienes se iniciaron en la actividad comercial tras haberse quedado sin trabajo. Es lo que decía el bicicletero, que ayer escuchamos, que dice, lo que hay que importar son consumidores. Muy interesante también, ¿no? Que ganan en otros lugares, por supuesto, porque acá no pasa. Seguimos en Santa Fe. Reforma laboral, Santa Fe apoya porque no puede ser que contratar a un trabajador ponga en riesgo a una empresa. Bueno, alguna de las repercusiones, el gobierno de Santa Fe está apoyando. Esta es la mirada oficial del gobierno santafesino de Puyaro sobre la reforma. Nos vamos a Salta. Mangione, el sistema de salud no está desbordado, pero puede llegar a estarlo. Obviamente que van a comenzar a haber demoras en la atención porque está aumentando el consumo del servicio de salud pública, por lo cual hay que cuidarlo. Y yo siempre insistí con eso, que nosotros tenemos un sistema de salud que es brillante, está a la altura de las circunstancias, pero obviamente si no tengo el apoyo de la parte privada, que es la que se tiene que hacer cargo de todas estas obras sociales, obviamente nos complica, dice el ministro de Salud de la provincia de Salta. Muy duro el diagnóstico, ¿no? Puede llegar a estarlo. Y nos vamos a la provincia de San Juan. Productores sanjuaninos aseveraron que fue el peor año agrícola en 30 años, en 3 décadas. La actividad en San Juan atraviesa uno de sus peores momentos, más críticos. Los chacareros lo sienten en cada etapa de producción y venta. Esto dijo Sergio López, presidente de la Asociación de Chacareros Temporarios de San Juan, donde trazó un panorama que definió como el peor de las últimas 3 décadas. Precios deprimidos, altos costos, consumo en baja y un mercado interno debilitado, el sector transita una temporada marcada por la incertidumbre y la preocupación. Y la última, nos vamos a la provincia de Mendoza, detenidos, policías heridos y armas blancas, lo que dejó una nueva protesta antiminera en Mendoza. Las movilizaciones contra la actividad minera en Mendoza continuaron el martes y nuevamente estuvieron acompañadas por episodios de tensión. Una aclaración, esto es el martes, pero lo que está mostrando es que aún después de la aprobación en la legislatura del aval para un yacimiento de cobre en la provincia de Mendoza, continúan las movilizaciones y continúan además las situaciones de mucha tensión. Se produjo un enfrentamiento entre efectivos de la Policía de Mendoza, grupos antimineros, 13 detenidos. El orden público no se negocia, no hay lugar para los violentos que atacan a policías y medios de comunicación. Sobre ellos caerá todo el peso de la ley. El que las hace las paga en Mendoza, dijo la vicegobernadora Eve Casado, muy a lo Bullrich, en su cuenta X. Bueno, quiero hacer una aclaración que hoy charlábamos con Woody González. Hacemos el recorrido, hay mucha información, muchas situaciones a que nos muestran de qué manera se extiende
en la República Argentina, en cada rincón, la situación de tensión social, pero nos costó mucho encontrar esto. Tuvimos que ir a buscarlo a medios a veces muy regionales, porque en general hay una cobertura, yo diría, de los grandes medios, de los medios más hegemónicos en cada provincia, que esto no lo cuenta, pero esto pasa. Y no son pequeñas situaciones muy de cada barrio, son situaciones que afectan a la provincia o a instituciones muy importantes de la provincia y que muestra de alguna manera qué es lo que está pasando en la Argentina de Milei, año 2, y comenzamos a contar la segunda parte de su mandato. Pausa. Al regresar, no se pierdan, muy fiel a Irina Hauser, algo que no sale en ningún otro lugar. Son los fundamentos de las condenas a quienes intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Y dice Irina que en los fundamentos se dicen cosas muy importantes por parte del tribunal respecto de la convivencia con la violencia que venimos sufriendo. Ya venimos. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. ¿Vos ibas a traer los nuevos Mulmasti palotes? Mulmasti palotes, masticables y frutales. No vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenidos al tren. Con la conducción de Juan Di Natale. Opinión y actualidad. La realidad, ida y vuelta. Bienvenidos al tren. De lunes a viernes a las 20:30 horas por Bravo TV.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay corazón, hay tentación, hay helado, Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Último bloque de QR, no menos importante. Presten atención a lo que presenta Irina Hauser. Iri. Se conocieron esta semana los fundamentos de la condena a Fernando Sabac Montiel y a Brenda Uliarte a 14 años de prisión y 8 años y 2 meses de prisión respectivamente. Son quienes intentaron matar a la vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022. Lo que sucede y lo interesante de esta sentencia de 544 páginas no tiene que ver con el hecho material, que se conoce, que está fundado, que está recontra fundamentado. Es más, te diría que hay el voto central, que es el de la presidenta del tribunal y al que adhieren los demás jueces, que es Sabrina Namer. Ella en un momento dice, a mí me sigue llamando la atención qué es lo que pasa en la sociedad para que, a pesar de que vimos el hecho filmado, que lo confesó Fernando Sabac Montiel, que están todas las pruebas a la vista, se siga diciendo que no existió o que fue un autoatentado. ¿Eso dice la jueza? Eso dice la jueza. Es muy impresionante además cómo está redactado. Y ella dice, bueno, esto tiene que ver con algo que venimos a describir nosotros acá y que ellos creen que como jueces y juezas tienen que decirlo y les parece importante dejarlo planteado como mensaje a todas las instituciones. Y mirá, una de las cuestiones que dice sobre el hecho en sí, pero que es un mensaje enorme, el odio en el discurso público fue una causal necesaria para que el hecho tuviera lugar. Contundente. Esto está en el voto de Sabrina Namer y en términos muy parecidos en el voto de Adrián Grunberg también. Ignacio Fornari es el otro juez. Y vamos a ver un poco cómo desarrollan esto. Ella dice, la construcción de un enemigo común a través de un discurso de odio deja a la deriva la posibilidad de que se pase al acto fácilmente. Esto que siempre hablamos, ¿no? Del carácter performático, ¿no? De los discursos. Que cualquiera puede transformarse en enemigo y que la intolerancia a la posición política del otro puede transformarse en la intolerancia a su raza, religión, pensamiento, orientación sexual, etcétera. Que la cultura de la cancelación por el desagrado de las ideas distintas puede llevar a la muerte del otro. En definitiva, eso pasó en este caso y se demostró en este debate, aunque sea más fácil como sociedad pensar que no sucedió o que fue un autoatentado. Impresionante, Irina. Es muy impresionante. Y es muy impresionante que esto sea un mensaje que lo plantean decididamente como algo que las instituciones tienen que escuchar. Claro. ¿No? Recibí mensajes de otros jueces hoy diciendo qué importante, bueno, porque escribí una nota en página 12, sí, que cuentes esto, porque por ahí no nos llega, ¿no? Creo que tenemos algún párrafo más para ver, pero el espíritu es lo que estamos viendo acá. Pues bien, lo cierto y concreto es que el juicio llevado a cabo permitió demostrar la indudable influencia que los discursos de odio, sobre todo aquellos provenientes de los medios masivos de comunicación o propagados en las redes sociales, han generado en la determinación homicida de los ahora condenados Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte. A lo largo del texto vos encontrás un montón de ejemplos. Algunos los conocemos y los hemos conversado mucho acá,
parte tiene que ver con una atmósfera que generó la organización conocida como Revolución Federal, sobre lo cual hay una causa tramitando, y sus referentes, y lo que ellos decían en plataformas y en las redes sociales y en las plataformas donde hacían vivos, ¿no? Que llamaban directamente a matar. Pero también esto tiene que ver con algo que ocurría todo el tiempo en boca de la dirigencia política. El cárcelo bala, el llamar a aniquilar. No sé por qué hablas en pasado. A exterminar. No, claro, bueno, no, porque estamos refiriéndonos al hecho, a la lectura que hace el tribunal sobre el contexto. Pero justamente ellos dicen que lo que piden es reconocer en lo que llaman este aberrante hecho histórico un llamado de atención para todos los niveles institucionales a fin de prevenir su reiteración, porque justamente lo que plantean es algo que continúa. Claro. No que se terminó. Claro. ¿No? Vos a decir que es tan importante lo que mostrás de los argumentos de la sentencia, como el hecho de que prácticamente no estuvo en agenda. No, es tremendo. Casi tengo ganas de decirle, si no lo cuenta Irina, no lo cuenta nadie. Porque no le pasó a Cristina Fernández de Kirchner o al peronismo, al que nos pasó a todos que quisieron asesinar a una vicepresidenta de la Nación. Exactamente, nos pasó a todos, pero además lo que está diciendo la sentencia, en lo que acabamos de ver, es que le puede pasar a cualquiera. Constituido un enemigo por pensar distinto, por ser considerado distinto, por lo que sea. Tenemos ataques de odio todo el tiempo. Se ponen en juego el tribunal, con esto también. Sí. Porque no es habitual una caracterización de esta manera. No es habitual. Este compromiso. Yo preguntaba, ¿no? Típica pregunta periodística, bueno, ¿y esto en qué va a incidir en otros fallos, no? Ahora, sí. Claro, con el automático de, bueno, ¿y esto ahora qué va a cambiar? Bueno, esto puede ser un cambio cultural. Esto debiera ser... Depende de qué hagamos nosotros y nosotras con esto. Nosotros, quienes tienen poder de decisión, como dicen ellos. Esto quizá debería ser de lectura obligatoria. Claro. Ellos lo mandan al Consejo de la Magistratura porque señalan irregularidades en la instrucción de la causa. Y estaban analizando si mandarlo al Congreso, porque también acá hay una cuestión de... Hay un debate muy profundo sobre qué hacer con esto. Porque hasta ahora está determinado qué hacer después, ¿no? Una vez que el discurso de odio fue emitido. Sí. Y se sabe hasta ahí, ¿no? Está regulado en qué sentido. Acá tenemos lo que se llama incitación a la violencia. Entonces vos podés determinar que ahí hay una figura delictiva. Igual es acotado. Pero hay toda una discusión sobre la censura previa, si querés llamarlo de alguna manera, a nivel internacional. Pero, por ejemplo, en Europa se está empezando a regular. Entonces sería muy importante que esto exista como debate, porque además... Claro, ellos se cuidan mucho, obviamente no están posicionando, ubicando el foco en Javier Milei, que sabemos que es una de las personas que... Tampoco lo necesitan. No lo necesitan, pero es que no es Milei. Aparte, son un montón de personajes, porque con Milei vienen un montón. Y lo hemos dicho muchas veces, Milei no es el generador, es Milei la consecuencia de que todo esto circule entre nosotros con mucha Desde ya, lo que sucede es que lo que sí destacan es que quienes tienen el poder institucional de emitir esos mensajes tienen una gravitación después en el debate público que es enorme. Gran trabajo, Irina. Lo mismo, Guido Bambini. Descansen, disfruten el fin de semana. Ustedes también. Nos reencontramos el próximo lunes a las 10 en vivo por Bravo TV y seguiremos haciendo QR en una semana